Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, como pueden observar, nuevamente está con nosotros y me da un gran gusto volverla a recibir la doctora Elizabeth Zanata Colín. Ella es profesora de tiempo completo de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha tenido a lo largo de su formación una tendencia a dedicarse al área clínica en particular, aunque también ha incursionado en áreas como la de educación. Sin embargo, el motivo de esta nueva invitación tiene que ver con una cuestión de carácter clínico, porque nos va a hacer el gran favor de platicarnos acerca de un enfrentamiento que no es el favorable, ¿verdad? O sea, vamos a hablar del enfrentamiento que puede incluso tener consecuencias delicadas en términos de salud mental. Así que, bueno, doctora, para nuestros seguidores, si no les molesto, ¿nos puede platicar primero qué es enfrentamiento? Sí, claro. Bueno, el enfrentamiento es en sí definido por Lázaro y Forman, ¿no? Aunque había definiciones previas, pero parece ser que esta es mucho más específica, mucho más completa, que indica que son los esfuerzos cognitivos y conductuales que realiza la persona para atender, para dar respuesta a demandas excedentes, ¿no? Que considera excedentes. Por lo tanto, el enfrentamiento nunca se puede ver desprovisto o sin relación con el estrés. ¿Sí? El enfrentamiento es una respuesta ante el estrés psicosocial. Fíjese, eso es algo muy interesante. Entonces, el enfrentamiento desde los teóricos cognitivos conductuales es realmente una forma de hacer tolerable y de dar respuesta o tratar de eliminar la respuesta físico-química de excitación, que es lo que se conoce como estrés. ¿Sí? Y que esta aparece cuando tenemos estímulos, experiencias, ¿no? Situaciones que cognitivamente las evaluamos como excedentes a nuestra capacidad. Estresantes. Sí, y ese es el estrés, ¿no? Oiga, doctora, y entonces nos podría decir algunas de las características que presenta o presentamos las personas que vivimos con estrés. ¿Qué consecuencias tiene esto? Sí, bueno, el estrés, como decíamos, es una activación físico-química, ¿no? O sea, como el estrés también es un término prestado de la física, ¿no? De los metales, es tensión, ¿no? Que en el organismo la tensión va a estar originada por una activación físico-química. Esto quiere decir que hay una respuesta fisiológica, ¿no? Derivada de la adrenalina y de la noradrenalina, que pone en marcha todo el organismo y que produce activación en órganos internos y que produce estado de alerta y que produce tensión muscular, ¿no? O sea, es toda una respuesta. Puede generar, por ejemplo, taquicardias, pirolección, mareos, pérdida de la visión momentánea, algún otro tipo de síntomas. Sí, o sea, como la ansiedad, digamos, o sea, similar en términos de síntomas. El estrés y la ansiedad comparten este componente fisiológico de respuesta. De hecho, para algunos autores, estrés y ansiedad pues van muy de la mano, van muy aparejados. La cuestión es que la ansiedad en un momento determinado se vuelve una respuesta ya condicionada, ya permanente, donde la persona no sabe muy bien qué es el temor que tiene o qué lo está originando, y como que ya es una respuesta cotidiana, cuando más bien el estrés sí está focalizado a un estímulo, a alguna situación, y de estar en una situación de estrés constante, esta se puede generalizar y convertirse en ansiedad. Muy bien. ¿Sí? Oiga, doctora, eso es. Fíjese que cuando uno estudiante, yo leía enfrentamiento, afrontamiento. ¿Hay alguna diferencia entre estos términos?
Sí, bueno, para algunos autores son sinónimos, ¿no? Enfrentamiento o afrontamiento, pero igual en algún momento de mi vida, en algún trabajo de investigación me hicieron cambiar como un N número de veces, ¿no? Enfrentamiento y no afrontamiento. Entonces las raíces de esto, del enfrentamiento y del afrontamiento, es desde dos escuelas psicológicas que han estudiado y que han teorizado sobre el enfrentamiento. La cognitivo-conductual, ¿no? que propone esta noción de enfrentamiento, ¿no? Y en la cual se considera que ante un estresor o ante una situación estresante, el sujeto, y lo que estamos entendiendo como enfrentamiento, es que siempre va a tener una respuesta ante él, una respuesta consciente, un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo conductual para eliminar el estresor y para lograr el equilibrio. Porque el enfrentamiento tiene esa finalidad. O sea, el estresor está originando una gran cantidad de respuestas fisiológicas que rompe el equilibrio del organismo. ¿Sí? Y entonces el enfrentamiento tiene esta condición, ¿sí? Es en sí un mecanismo del aparato psíquico para tratar con ese estresor y tratar de aminorarlo, sea quitarlo a él o sea quitarle emoción, ¿sí? Y en un momento determinado hacer que el organismo vuelva a estar en equilibrio. Esa es la finalidad del enfrentamiento. Entonces, para los teóricos cognitivo-conductuales, el estresor tenía que ser valorado conscientemente, y esa evaluación de que era excedente, ¿sí? Iba a ir aparejada de una respuesta, ¿sí? En lo cognitivo o en lo conductual para eliminarlo o para hacerlo más tolerable, ¿no? En cuanto a respuesta emocional. Y hay otra teoría que es el psicoanálisis del yo, la Escuela Americana de Psicoanálisis, o psicoanálisis del ego, ¿no? Que también se conoce como la psicología del ego, que ellos hablan de afrontamiento, ¿no? Muy bien. Y en ese sentido hablan de que afrontar puede ser que esta forma de afrontar no sea necesariamente consciente, sino que los estresores muchas veces no se concientizan, pero se manejan a un nivel preconsciente y generan alguna respuesta del organismo que pueden ser mecanismos de defensa. ¿Sí? Con la misma finalidad de lograr un equilibrio. De disminuir siendo que se acabe el estresor mediante, o sea, atacar el estresor o resolver el estresor mediante la respuesta, o bien resolver la emoción producto de ese estrés. Oiga, pues muy interesante, o sea, realmente entonces sí hay una diferencia, aunque están muy ligados los términos, ¿verdad? Están ligados los términos. Oiga, y bueno, en las investigaciones que se han realizado acerca de formas de enfrentamiento, que es en lo que nos estamos centrando, ¿se han detectado algunas características que distingan a las personas que enfrentan bien la vida, que enfrentan bien el estrés, y qué beneficios o características tienen en particular estas personas? Bueno, sí se ha hablado, aun cuando en estos momentos pues se tiene muy con una fama, ¿no? Con una cuestión de hablar mucho de la psicología positiva, sí, esto de la personalidad propositiva, se ha hablado en diferentes momentos, ¿no? Y por ejemplo, desde la teoría psicoanalítica pues se hablaba de la fortaleza del yo o la fortaleza del ego, ¿no? Que en un momento determinado iba a dar mecanismos de defensa positivos, ¿sí? Que iban a tratar de resolver el problema, ¿no? Claro. Dentro de la teoría cognitivo-conductual, pues se han hablado de diferentes términos, se ha hablado de personalidad propositiva, se ha hablado de resiliencia, ¿no? O sea, como elementos que en un momento determinado tienen algunas personas
que logran tener un afrontamiento, ¿no? Funcional, ¿no? Teóricos representativos de uno y de otro, ¿no? De los cognitivos conductuales se habla de Selye, ¿no? Se habla de Lazarus y Forman. Del otro lado está Menninger, ¿no? Está Valiant, está Delac, ¿no? Uh-huh. Está Harman, ¿no? O sea que son representantes del análisis del yo, de la teoría del ego, y que de alguna manera hablan como una función importante de ese yo, esta cuestión de afrontar y resolver las problemáticas con mecanismos de defensa o con conductas positivas. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, tener una forma favorable o funcional de enfrentar sí reporta beneficios, ¿no? Claro, Nos puede claro. llevar a experimentar más tranquilidad, más paz, más equilibrio, Claro. más alegría, más gusto, más felicidad, digamos, ¿no? Claro. Que son puntos que las personas buscamos como una forma de vida más duradera, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede cuando se tiene un enfrentamiento disfuncional? Sí, claro. Le pregunto esto porque usted ya misma ligaba que cuando el estrés es muy persistente, puede llegar a volverse un problema de ansiedad. ¿Nos Claro. puede comentar si esto llega a ansiedad, si puede llegar tal vez también a desesperanza, depresión o a Claro. trastornos ya más delicados de personalidad? Claro. Bueno, en sí se considera que todos tenemos estrés. Uh-huh. Y que todos que todos experimentamos estrés y hemos experimentado a lo largo de nuestra vida una gran cantidad de estímulos estresantes. Aquí la situación es ¿qué es lo que convierte un estímulo en estresante? Pues es que lo esté evaluando, o sea, la valoración cognitiva, ¿no? del sujeto, de que esto es extremadamente peligroso para mi vida, ¿no? Y no lo puedo resolver, ¿no? Esa es la situación. Pero aún evaluándolo como un estresor, va a haber finalmente un mediador entre el estrés, esta valoración, y el que se tengan problemas, ¿no? O sea, el que se llegue a tener un problema de personalidad, ¿no? Un problema psicológico. ¿Y cuál es ese mediador? El tipo de enfrentamiento. ¿Sí? El mediador ahí es el enfrentamiento, y el enfrentamiento puede ser funcional o puede ser disfuncional. ¿Sí? Entre los tipos de enfrentamiento funcional se considera que el enfrentamiento basado en análisis lógico, ¿no? En apoyarse en experiencias previas y en tratar de resolver el problema, tiene más cualidades funcionales que aquellos enfrentamientos que únicamente tratan de resolver la emoción, pero que el problema sigue persistiendo y por lo tanto sigue gastando energía psíquica, sigue teniendo un impacto en la reducción del estado consciente y sigue teniendo la emoción, ¿no? Porque mientras siga persistiendo el problema, la emoción no disminuye, concomitante, ¿no? O sea, sigue permanente, ¿no? Y que esto ya es dentro de la teoría de la psicología del yo. El sujeto trata de mantenerlo a raya y está gastando energía psíquica tanto en la elaboración de mecanismos de defensa para mantenerlo a raya, como también en tratar de controlar las emociones displacenteras, ¿no? La ansiedad o la depresión. Y ellos dicen, esto va a ocasionar, si esto es constante, va a ocasionar una debilidad del yo, ¿no? Y la debilidad del yo pues va a originar problemas de personalidad, ¿no? Psicastenia, depresión, lógicamente la ansiedad se vuelve más patológica porque al estar el yo más débil ya no la puede controlar, ¿no? Y entonces la ansiedad la maneja, ¿no? Invade totalmente, ya no está al servicio del yo y pues bueno, puede generar esas problemáticas. Inclusive
aún dentro de la corriente cognitivo-conductual, antes de esta división de enfrentamiento dirigido a resolver la emoción o a resolver el problema, o el mixto, ¿no? Que hay uno mixto, ya Sinberg había hablado de funcional y disfuncional, y decía el enfrentamiento disfuncional puede originar, uno, trastornos psicofisiológicos, ¿sí? Otro, depresión, ¿no? Y un tercero puede crear problemas graves en la adaptación del sujeto, en la convivencia, en el desarrollo, pues, de sus quehaceres cotidianos. Nos puede generar problemas de salud física, claro, o salud también, pues, mental, ¿no? O salud mental. El no tener una buena forma de enfrentar el estrés puede llevarnos entonces, como mucho se ha comentado, desde somatizar o desarrollar enfermedades tal vez como la diabetes, la hipertensión, claro, problemas cardíacos, claro, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado de cómo enfrentamos la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, al respecto, ¿usted nos podría ofrecer algunas recomendaciones para nuestros seguidores que nos permitan proporcionarles herramientas, aunque básicas, puesto que se requiere de la asistencia con un especialista, claro, pero cuando menos que pueda uno ir sorteando la vida o viviendo lo menos dañado posible por esta falta de enfrentamiento favorable? Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos recomendar a nuestros seguidores? Una de las cuestiones importantes, pues, es sí analizar nuestros juicios, ¿no? O sea, en qué momento un estresor que a lo mejor para mí es leve, para usted puede ser intenso, ¿no? O para otra persona puede ser algo muy grave. Y eso tiene que ver mucho con nuestras creencias, con nuestra forma de valorar la vida, ¿no? Y a veces nos estamos, como dicen coloquialmente, ahogando en un vaso de agua, ¿no? O tenemos una cuestión de exigencia personal muy grande que nos hace tener un juicio cognitivo muy autopunitivo, ¿no? Y que en este caso esa forma de cognición y que me va a llevar, pues, lógicamente a un enfrentamiento disfuncional, a lo mejor tratando de reprimir las emociones, ¿no? Eso y de estarme autocastigando yo, eso me puede generar depresión. Entonces, bueno, una de las cuestiones importantes es analizar cómo estamos evaluando, ¿no? ¿Por qué es un estresor tan importante, ¿no? Hay estresores, pues, muy grandes, las grandes desgracias físicas, ¿no? De terremotos, ¿no? Inundaciones, etcétera, que de alguna manera, pues, lógicamente que tienen un peligro para las personas, o la violencia social que ahorita se vive, etcétera. Pero ese tipo de estresores se ha visto que no afectan tanto a la mayoría de las personas porque son ocasionales, ¿no? Y entonces son los estresores más cotidianos, aunque la violencia social ahorita por la delincuencia y todo esto ya está siendo un estresor cotidiano, ¿no? Y entonces sí tiene todas las características de los demás. La cuestión de los cotidianos son los que más nos minan, ¿sí? Fíjese. Y son, porque se vuelven crónicos, ¿no? Y entonces son los que nos generan más problemas. Y ante eso, uno es analizar y reflexionar sobre nuestras formas de evaluar, ¿sí? Claro, porque es la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Porque es la forma en la que vemos el mundo. Muy bien. Oiga, entonces, en términos generales, pues yo lo que entiendo es, pues, no generar para uno mismo expectativas demasiado altas, ¿no? Claro. Que no pueda uno cumplir. Claro. Otra que le entendí es, pues, también no magnificar la culpa, o sea, aprender a vivir con lo que se tiene como resultado de nuestro comportamiento. Claro. Tal vez otra podría ser, como lo dice usted, cómo valoramos las cosas, porque a veces las vemos positivas y muy exageradas, negativas y muy exageradas, y eso en la cotidianidad pues nos va, como dice usted, minando la salud física y mental también, ¿no? Creo yo que podría ser una buena recomendación aprender a perdonar también. Claro.
Bueno, y hay otros formas de enfrentar, que es, se ha visto que el enfrentamiento basado en apoyo social y en comunicar el problema es algo que aminora mucho los efectos del estrés. Decirlo, ¿sí? Decirlo, hablarlo, ¿no? La otra, pues analizar el problema, apoyarse en experiencias pasadas, ¿no? Eso es muy positivo. Los enfrentamientos negativos, pues sería reprimir las emociones. Exacto. O tratar de reprimir el problema o las emociones. Eso ocultar lo evidente también. Sí, generalmente hace crónico esto. O las adicciones, ¿no? Una forma de enfrentar a los estresores y estresores que evaluamos cognitivamente como muy peligrosos o con un alto dolor para nosotros o deterioro para nosotros o para nuestra familia, sí, conllevan las adicciones, ¿no? Adicciones a la comida, ¿no? Adicciones al alcohol, ¿no? Al cigarro, ¿no? Las drogas, otro tipo de drogas, ¿no? Ese es un enfrentamiento disfuncional que va a acabar con nuestra salud, con nuestras relaciones, con nuestro desempeño. Y es que todas las adicciones, en la anterior charla que tuvimos, me acuerdo que nos comentó que todas las adicciones buscan protección, seguridad, ¿no? Ante una situación que nos está... Y manejo de la ansiedad. Y manejo de la ansiedad, ¿no? De los estresores, ¿no? Sí. Finalmente son formas de evadir. De evadir. La realidad y de manejar la emoción. De evadir, que no de evitar favorablemente el contacto con esa amenaza, ese estresor. O de resolver ese problema, ¿no? Aunque no haya una solución real, ¿no? Fíjense, esto me lleva a plantearle a nuestros seguidores, ya para ir cerrando, que el hecho de tener un enfrentamiento disfuncional, pues puede tener consecuencias muy delicadas en términos de salud física y mental, que nos puede llevar a generar un vicio, una adicción, ¿no? Más bien una adicción, y que después es muy complicado lograr una solución para esta situación tan difícil que enfrentamos muchas personas en esta vida. Doctora, ha sido de verdad un gran gusto, un gran placer nuevamente tenerla aquí con nosotros. Como ya lo sabe, es por invitación, no nos gusta triangular la comunicación. Si usted tiene a bien, nos regala su correo electrónico para nuestros seguidores de tal manera que puedan entrar en contacto directo con usted, por favor. Sí, como no, es elizat, elizatt12 live.com. Pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario final para nuestros seguidores? Pues finalmente, dependiendo del enfrentamiento disfuncional, se van a generar otro tipo de trastornos, como hablamos, o se afecta la salud física o se afecta la salud emocional. Entonces, pues habrá un momento, ¿no? para hablar de esos problemas emocionales que se pueden generar, ¿no? Dentro de las personalidades, dentro de los tipos de personalidad que tienen un enfrentamiento disfuncional, pues sería la personalidad tipo A, ¿no? Personas excesivamente rigurosas con ellas mismas, exigentes, perfeccionistas. ¿Por qué? Porque están generando esta activación físico-química y que pues genera un síndrome psicofisiológico grave, que es el infarto al miocardio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que es un enfrentamiento disfuncional y una valoración desde ese tipo de personalidad, ¿no? Muchísimas gracias. Pues bueno, queda aquí esta charla tan interesante y tan importante para los días de hoy, en el que vivimos con una cantidad grande de estrés, de tensión, de conflicto, que bien puede derivar en una afectación mayor tanto física como psicológica. Conviene decir, con base en lo que la doctora nos ha hecho favor de comentarnos, que una recomendación es aceptarse con lo que se es, ser y dejar ser a los demás, no ponerse expectativas tan altas, aprender a perdonar, que es un acto de amor. Y el amor, si no se da con aceptación, confianza, apoyo y protección, seguridad, no es amor, es cualquier otra cosa menos amor. Yo creo que es una invitación a la reflexión, a una vida distinta
y aprendamos a vivir con menor cantidad de estrés, porque si no, sí estamos expuestos a una problemática mayor. La Facultad de Ciencias de la Conducta y la Universidad Autónoma del Estado de México, a nombre de un servidor, doctor José Luis Valdés Medina, y la doctora Elizabeth Zanata Colín, les agradecemos su atención y, como siempre lo digo, quedamos al servicio de la comunidad y esperamos todos sus comentarios para poder ayudar a tener un México mucho más saludable. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.